Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora nos están viendo, queridos seguidores. Muchas gracias de estar nuevamente con nosotros. El día de hoy vamos a tener un programa muy bonito, que yo pienso que es una de las terapias muy creativas, donde las personas intervienen muchísimo en el proceso de su propia terapia, como en muchas de las otras terapias complementarias, pero hoy va a estar cargada de color. Ahorita vamos a platicar sobre quién es nuestra invitada. Muchas gracias, José Luis Sánchez, por acompañarnos, por estar con nosotros. Muchas gracias, Elvira, por acompañarnos. Y vamos a ver quién es nuestra invitada del día de hoy. Bueno, nuestra invitada del día de hoy es, permítame tantito, porque como siempre saco con la excusa, las máquinas a veces hacen cosas que uno no quiere hacer, no se crean, a veces es uno que no sabe uno manejar la máquina. Bueno, nuestra invitada es la maestra Mónica Marcela Rúa Hernández. Ella es colombiana, estamos ahorita en contacto con Medellín, donde ella tiene su centro de atención de terapias. Ella es terapeuta holística, ella es angelóloga, trabaja la cristaloterapia, ella es cristoterapeuta, maestra de sanación lunar, estudios complementarios en terapia con péndulo, arteterapia, reiki angelical, y ella tiene una máxima que dice: todo su trabajo se expresa a través del color, porque vamos a hablar precisamente el día de hoy de un tema muy, muy colorido, que es precisamente el concepto de la arteterapia, pero sobre todo vamos a ver el enfoque del color, porque la arteterapia es muy vasta, pero vamos a enfocarnos mucho al concepto del color. Mónica, se habla que precisamente el concepto de la arteterapia pues no es una cosa muy nueva, sino que empieza desde la antigüedad, desde que los seres humanos empezaron a pintar las cuevas, y después ya en el siglo XII y en el siglo XX y en el siglo XIX empiezan a tomarse en cuenta algunos personajes. Por ejemplo, en el siglo XII se habla de algunos psiquiatras que entraron a participar en esta técnica, pero también se habla por ahí del trabajo de Jung, de Freud, de Steiner, de muchos otros estudiosos del concepto de la mente, y ya en el siglo XX se desarrolla mucho en Estados Unidos, en Europa, y viene toda esta corriente, ya después dividida mucho en el concepto de niños, de adolescentes y adultos, donde se trabaja pues mucho con las circunstancias de trastornos psicológicos, a poder atender el concepto de miedos, bloqueos, a través de la propia creatividad. Muchas gracias, Mónica, por estar con nosotros desde Medellín, y vamos a empezar a tener nuestra plática. ¿Cómo podemos entender la arteterapia, Mónica, y cuáles son los fundamentos y las asociaciones del mundo que trabajan esto, Mónica? Bueno, buenas tardes para todos. Me alegra muchísimo estar en esta entrevista. Gracias, Alfredo, por tu invitación. Y sí, básicamente la arteterapia yo lo traduzco como un sistema y una oportunidad muy compasiva, muy amorosa para trabajar a través de los procesos de sanación. Y sobre todo porque ayuda muchísimo, sobre todo a develar toda esa información inconsciente, todos esos recuerdos y esas memorias a las cuales no podemos acceder por la carga emocional y por el dolor que digamos, encierra ese acceso a poder trabajar en ciertos procesos. Y ayuda muchísimo a poder develar esa información, a que se pueda expresar en el proceso creativo, y sobre todo porque no es invasivo, ¿sí? Es una técnica y una terapia muy, muy empática, ¿sí? Que ayuda a que el paciente pueda, a través de su tiempo y a su ritmo, expresar también sus emociones, poderlas canalizar, ¿sí? De otro modo. Y me parece que la vibración terapéutica del color y todo lo que conlleva el dibujo, la escritura, el moldeo de algún elemento en particular, pues aprovecha muchísimo ese recurso de creatividad que cada uno de nosotros tenemos. Aquí en Colombia, por ejemplo, es una técnica que apenas está tratando como de evolucionar a la par con el trabajo arteterapéutico, pero es un proceso también cultural, ¿sí? Porque estamos condicionados a las terapias tradicionales y necesitamos también darle un poco de vía libre y de apertura
a otras alternativas que también son muy benéficas como procesos alternativos a todo este proceso de sanación que en este momento estamos viviendo. Sí, a mí se me hace muy interesante, Mónica, porque tal vez le llamemos arteterapia, tal vez algunos otros psicólogos le llaman de otra manera. Yo me acuerdo de haber leído algunos libros de la psicología transpersonal, donde iniciaron en 1970 a estudiar el concepto del comportamiento de la mente a través de la pintura y de las formas, cuando estaban haciendo estudios del LSD y cuando empezaron a estudiar una serie de procesos mentales. Y entonces el arte dice mucho. Por ejemplo, en México, me imagino que en toda Latinoamérica, se lleva a cabo otro tipo de terapia que se llama la del sapito, un sapo que tiene no sé cómo le llamarán en Colombia al sapito, que utilizan el veneno de este animal, y entonces empiezan a darle veneno a los que quieren hacer esta terapia. Generalmente son terapias muy ancestrales que trabajan mucho las áreas nativas de mi país, en el norte del país, y entonces ellos empiezan a representar, hay veces, muchísimas colores, muchísimas formas de su subconsciente, y entonces empiezas a representar todo lo que hay. A mí se me hace una circunstancia muy, muy hermosa este proceso del concepto de arteterapia, sobre todo en el concepto del color. Pero tenemos otras, Elvira, otras como la música. No sé qué opinas. ¿Qué pasa también con la musicoterapia como parte de esta arteterapia y como parte de las 7 grandes áreas del conocimiento artístico? Elvira, ¿qué opinas, Elvira? Y me parece muy interesante y muy linda este tema que se aborda hoy, porque justamente en este programa que se llama Armonía es Salud, estamos dándonos cuenta que el color es una frecuencia vibratoria que va a entrar a nuestras moléculas, a cada una de nuestras células, y a través de ella vamos a vibrar en una frecuencia u otra. Lo mismo ocurre con la música. Nuestros líquidos corporales, puesto que somos más del 70% agua, vibran con las frecuencias de la música a diferentes ritmos. Estas frecuencias, y unidas a las ondas de color, van a impactar en nuestras células y van a hacer que órganos que estén disarmónicos empiecen a trabajar otra vez en armonía. Entonces, me parece una terapia muy linda, y pienso que dentro del arte se incluyen varias o muchísimas de las artes, como poesía, escultura, otras más, todas las artes. Y por supuesto pienso que el color es una forma de manifestación del mundo. Es a través del color que hablamos. Nuestras emociones se transmiten y son influidas a través de ondas de color. Entonces, igual que con la música, son frecuencias vibratorias a las que cada persona puede acceder según su propia naturaleza. Sí, fíjate, Mónica, por ahí leí el otro día en una de las páginas de Instagram, dice que el universo no entiende los lenguajes, no entiende el español, no entiende, pero sí entiende el concepto de las ondas vibratorias. Y el color, precisamente, está muy estudiado en el ámbito de la psicología, y a partir de esos estudios del ámbito de la psicología, me imagino que retoma muchas de estas áreas el concepto de la terapia del color, para poder dar otro sentido vibracional al concepto de la mente de las personas. ¿Cómo se trabaja este trabajo de arteterapia, Mónica? ¿Cómo es una técnica, cómo es una práctica, por ejemplo, con niños, con adolescentes, con adultos? ¿Cómo trabajamos esta parte del color, Mónica? Bueno, especialmente mi trabajo se basa en mujeres, ¿sí? Mujeres que están desarrollando su autoestima, mujeres que están tratando de recuperar nuevamente su sentido de valía, porque han pasado por ciertos procesos dolorosos y necesitan volver a descubrirse, ¿sí? Volver a descubrirse lo que son capaces de hacer, sus talentos, sus habilidades. Y la arteterapia ha sido una alternativa muy bonita a través de la vibración del color, porque como lo decía Elvira, el color es una vibración, ¿sí? Y la vibración pues también es una energía, y todos vamos creando nuestra realidad y nuestro mundo a través de esa vibración, ¿sí?
Entonces, lo que hacemos con el trabajo de arteterapia es conectar básicamente con esas huellas emocionales, con esas memorias, ¿sí? Poder despertarlas a través del color, porque cada color emite una frecuencia vibratoria y un mensaje diferente. Los colores pueden tener un significado general, pero yo a través de mi trabajo estoy convencida de que el significado de los colores para cada persona es diferente, ¿sí? Y que esa fijación de un color en cierta etapa de nuestra vida representa una experiencia y una emoción que marca también lo que seguimos viviendo de ahí en adelante. Así que cuando estamos en contacto con estos procesos de arteterapia, sobre todo a través del dibujo y la escritura, que lo fusiono muchísimo más en estas dos actividades, que para la mayoría de las personas son ejercicios muy sencillos, ¿sí? Porque el escribir parece ser muy sencillo, porque el dibujar parece ser muy sencillo, pero cuando ya lo incluimos en una terapia de sanación, en un proceso de autodescubrimiento, nos damos cuenta todo el movimiento emocional que empieza a causar a través de esa vibración del color, ¿sí? Y esas emociones se empiezan a develar, ¿sí? Se empiezan a mostrar, y empezamos a integrarlo también a nivel de nuestra conciencia y de nuestro sistema de creencias, y empezamos a comprender cómo es que hemos creado cada día de nuestra vida, por qué hemos realizado ciertas elecciones y por qué nos hemos estancado también en ciertas experiencias de las cuales en algún momento sentimos que no podemos salir, pero digamos que el color y su vibración y su frecuencia lo que hacen es ayudar a despertar, ¿sí? También esa sabiduría interna que tenemos cada uno de nosotros de poder responsabilizarnos no solamente de nuestra vida, sino también de co-crear junto con el universo lo que queremos de ahí en adelante. Pero básicamente el color para mí ha sido una experiencia súper bonita, porque siempre que empezamos ciertos proyectos con las personas, sentimos que estamos al servicio de los demás. Pero la divinidad también es muy benévola cuando nos demuestra que es un servicio que también estamos haciendo para nosotros mismos. Entonces, cada que ese proceso lo compartimos con el mundo, realmente también estamos sanando nosotros. Entonces, yo he adquirido y he tomado esta responsabilidad de ayudar a otras mujeres, porque también estoy ayudando a sanar también mi linaje femenino, ¿sí? Cuando me sano yo, también puedo sanar a otras personas. Y bueno, todo en el universo está basado en el color. Realmente, cuando tú sales a la calle y observas el mundo, lo más distintivo son los colores, y eso es lo primero que llama tu atención, ¿sí? Y llama tu atención de alguna manera, ¿sí? Y por alguna razón. Pero básicamente no nos damos cuenta del trasfondo y del impacto que tienen esos colores en nuestra vida hasta que ya no entramos en un periodo de arteterapia o en un periodo de sanación. Te decía al inicio que aquí en Colombia es un proceso que apenas está incursionando. Hay muchos terapeutas que están incluyendo la arteterapia dentro de sus procesos porque básicamente crean un impacto diferente, ¿sí? Y es un ingreso al inconsciente también como resultado de ese trabajo y de toda esa experiencia y toda esa emoción que hacía John, pero también es develar también muchos esquemas y muchos sistemas de creencias que hay en cierta ciudad donde nos encontramos, porque creemos que son ejercicios muy infantiles, que esto solamente es para niños, que esto solamente es para pintar, para tener un hobby, pero cuando ya empezamos a entender todo el manejo emocional y toda la limpieza emocional que se pueden crear a través de estos procesos en la sanación, entonces ya toma un tinte diferente, ¿sí? Ya digamos que cobra una importancia y una seriedad que realmente la arteterapia merece en este momento. José Luis, es muy interesante lo que nos está platicando Mónica. Nosotros manejamos el Reiki Sean, que yo no sé cuántos Reikis más de los que existen manejen colores, pero yo sé que el Reiki Sean es el único que maneja colores directamente a través de su simbología y el concepto de la sanación. Pero por otro lado, también el péndulo hebreo también maneja colores. Y me llama mucho la atención lo que está diciendo Mónica, lo que dijo hace un segundo, dice, todo es color. Y a donde quiera que tú sales está el concepto del color, y cada color es muy específico para sanar. ¿Cómo ves esta situación de los colores, José Luis, que nos platica Mónica? Sí, es bien interesante el color. Como sabemos, los colores al final de cuentas pues no es más que una vibración, ¿sí? Una vibración que nos permite ver la tonalidad del color. Yo ahorita he estado pensando
y me preguntaba qué tanto podría tener relación con la cromoterapia, ¿sí? Pero creo que es bastante diferente porque con la cromoterapia lo que uno hace es aplicar el color en determinada zona y determinado color para la persona. Pero aquí como que me quiero dar cuenta que más bien es la expresión del paciente, ¿sí? Con los colores que le llaman, no precisamente con una determinación de que sabemos que el color azul seda, en el caso de Reiki sean, pero a lo mejor quien está expresando su pintura con un color azul no es para sedar. Quiero pensar que más o menos por ahí va la terapia, ¿no, Mónica? Así es, José Luis. Cuando utilizamos cromoterapia, por ejemplo, es lo que tú dices, o sea, ya hay una intención basada en aplicar un color a cierta determinada área del cuerpo, pues pero porque ya tenemos una información preliminar y decidimos ya cuál es el color que más necesita. Pero cuando trabajamos color terapia, que es diferente, aunque suene igual, la color terapia también se trabaja a través de la arteterapia, y ya hay una iniciativa propia del paciente a utilizar ciertas tonalidades de color de acuerdo a una información inconsciente que trae. Por eso lo decía, no es lo mismo para mí el significado de un color azul a cuál es el significado para ti, por ejemplo. Y no es lo mismo tampoco dependiendo de la situación y de la experiencia que yo esté viviendo en mi vida. Entonces, si yo estoy en una experiencia placentera, yo puedo hábilmente poder sugerir que el color azul es un color de tranquilidad y de calma. Pero si yo estoy viviendo un duelo, por ejemplo, entonces yo puedo relacionar ese color azul hacia una tonalidad muchísimo más fría, más depresiva, más apática. Entonces yo voy definiendo también las tonalidades de color de acuerdo a la experiencia que yo esté viviendo. Y yo voy utilizando esas tonalidades de color en mi proceso creativo de acuerdo a mis memorias inconscientes. Por eso es que es tan bonito cuando uno ya puede integrar toda la información en un proceso creativo, porque uno ya puede empezar a identificar por dónde va el proceso de cada uno. Fíjate que esto, ay, a mí me llama mucho la atención, es más, me quisiera meter a estudiar arteterapia. No te vas a arrepentir porque el color es No, maravilloso. no, porque me llama mucho la atención. Por ejemplo, quiero pensar en un hospital que tiene niños con cáncer, ¿sí? Y lo hemos visto a veces en películas, donde los niños están llenándose de colores, brincando en colores, y están todos muy enfermos, con problemas de metástasis en su cuerpo muy fuertes. ¿Qué pasa con la mente de estos niños en hospitales? Yo sé que trabajas mujeres, pero yo quiero irte más o menos en lo general, que ese concepto, ¿qué provoca en la rehabilitación a nivel hospitalario, por ejemplo, en un niño que tiene problema de cáncer, en una mujer que tiene un problema de cáncer? Platícanos un poquito de los colores, así como lo estás platicando ahorita, cómo los utilizan, qué colores se utilizan más para demostrar la depresión, que pueden ser infinitos colores, pero ¿qué colores juegan más con estos problemas? Bueno, mira que es una combinación, ¿sí? Es una combinación de todo el proceso creativo, tanto el dibujo como los colores. Todos tienen una relación intrínseca. Sí, yo trabajo con mujeres, pero diría, aunque no he tenido la oportunidad de trabajar con niños, porque solamente lo he realizado muy pocas veces, incluso es muchísimo más fácil trabajar con niños, ¿sí? Porque ese factor de pensamiento, ¿sí? Ese sistema de creencias y esa rigidez mental de los adultos no permite que el proceso creativo se desarrolle de una forma muchísimo más completa y más profunda, porque siempre están tratando de interferir en la forma como quieren desarrollar el proceso creativo. Es lo que difiere, por ejemplo, de un niño, porque un niño simplemente tú le dices exprésate y él lo hace, él no lo piensa, él simplemente se deja llevar, porque para él es un juego, él lo disfruta, ¿sí? Entonces él no necesita estar pensando y cómo lo voy a hacer, y qué colores voy a escoger, y qué voy a dibujar, y será que sí me queda bonito, y si me queda feo, porque es que alguien me dijo que yo no dibujaba. Entonces, en un adulto, por ejemplo, todo ese sistema de creencias empieza a jugar con mayor fuerza en el proceso creativo. Y eso es lo que muchas veces les impide poder expresarse, ¿sí? Porque ya somos unos adultos. Entonces los adultos ya piensan, los adultos ya tienen que ser más serios. Y resulta que el color lo que hace también es despertar esa esencia juvenil, esa esencia infantil, ese niño interior que siempre tenemos dentro, que es el que realmente nos ayuda a poder disfrutar, a poder soltar la seriedad y poder
conectarnos con otras personas sin juicios y sin etiquetas, ¿sí? Y cuando nos hablas, por ejemplo, de cómo se manifiesta el color, por ejemplo, en un hospital con niños o con personas enfermas, pues primero quería hacer la aclaración de cómo influye ese pensamiento rígido y racional en el proceso arteterapéutico, porque lo bloquea, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que finalmente nosotros somos los causantes de bloquear nuestra vida a través de nuestro pensamiento. Y es a través de los colores, a través de la vibración, o como decía Elvira, a través de otros procesos arteterapéuticos como la música, ¿sí? Que simplemente nuestro niño se conecta y se deja llevar. Y ahí es cuando empezamos a despertar a un nuevo mundo, cuando nos empezamos a dar cuenta de cómo hemos dejado de disfrutar, cómo hemos dejado de hacer lo que queríamos, lo que nos gustaba. Incluso muchas personas en los procesos de arteterapia dicen, uy, qué rico, o sea, yo hacía años que yo no dibujaba y me acabo de dar cuenta que era algo que yo disfrutaba muchísimo, pero pues no sé por qué lo dejé de hacer, ¿sí? Entonces, finalmente todo este tipo de enfermedades de mayor o menor gravedad es simplemente una acumulación y un bloqueo de muchísimos periodos de tiempo, de unas emociones que han estado ahí para ser disfrutadas y que simplemente me anclaron a un sistema rígido de creencias y me dejaron a la merced de una enfermedad y de una condición que tampoco quiero, pero que no sé salir de ahí. Entonces me parece súper bonito que este tipo de centros puedan utilizar el color para también ir despertando esa memoria inconsciente de ese niño interior, que es el que finalmente termina sanándonos a todos. Muy bien, pues vamos nada más a hacer un corte de 1 minuto para identificación del programa y regresamos con Mónica porque yo quisiera platicar no 1 hora, sino mucho tiempo con ella porque es interesantísimo. Regresamos. Muy bien, pues continuamos con Mónica, nuestra invitada que tenemos el gusto de tener para hablar sobre arteterapia, y nos quedamos en algo muy interesante que le iba a preguntar yo a Mónica. Uno de ellos es el ambiente lúdico, algo que los adultos a veces perdemos, el ambiente lúdico combinado con el color, combinado con embarrarse todo de color, ese concepto, en el concepto del juego, no de la formalidad, por ejemplo, los antiguos o los guerreros, pues se pintaban, pero con un aspecto ritualístico que finalmente representaba algo en su momento del concepto de la vida y de la muerte. Pero aquí estamos hablando de un concepto lúdico y a través del juego. ¿Cómo ves, Elvira? Esperando la respuesta después de Mónica. ¿Cómo ves, Elvira? Me parece genial esta posibilidad de trabajar con color, sobre todo que cuando no interviene la palabra, no hay un parteaguas ahí, una condición mental, sino que fluyes con toda tu sensibilidad libremente y eso permite reconectarte con tu ser interno. Entonces, realmente yo también estoy encantada con el tema, creo que vamos a estudiar todos. Y pienso que esta posibilidad de volverte a conectar con tu niño interno, expresarte de una manera lúdica, sin cortapisas intelectuales que todos como adultos empezamos a tener, es una oportunidad enorme. Entonces, creo que esta terapia va a ser de mis favoritas también. ¿Cómo ves, José Luis? ¿Qué opinas? Fíjate que tengo una sobrina no tan jovencita ya, que hace 2 años me invitó a su fiesta y hay algo como un cohete, no truena, pero suelta mucho polvo de color. Y ese día me mantuve yo así, no, pues ¿cómo me voy yo a pintarrajear ahí con ella, ¿no?
el año pasado, recién hace unos par de meses que volvió a hacer su cumpleaños, dije, bueno, ¿y por qué no? Sí, le entré y terminamos todos así pintarrajeados de azul, rosa, o sea, ese artefacto, esos artefactitos sueltan así colores, ¿no? Y todo te embarras y se limpia muy fácil. Entonces, precisamente es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, una cosa es la parte muy, muy técnica de una cromoterapia, la parte muy técnica de musicoterapia, a algo lúdico en donde vamos a jugar con los colores, ¿no? Entonces, creo que es bastante interesante este tema. Romper la formalidad. Por ejemplo, un José Luis, yo veo un José Luis que es una persona totalmente formal, que te conozco hace 30 años, y jugando con colores, ¿no? Y llenándote de colores, así como que no veo a José Luis haciendo esto. ¿Cómo ves, Mónica? En serio que lo veo. Mira que eso es lo más maravilloso, porque solamente el hecho de hablar de colores ya le cambia a uno la gestualidad, ya le cambia a uno el estado de ánimo. Sí, solamente el con contar la historia cambió completamente toda su gestualidad, o sea, se volvió un niño otra vez, ¿sí? Y él decía algo muy interesante y es, ¿por qué no? Claro, y es que esa es la invitación del color, ¿sí? Por eso existen tantas tonalidades, tanta variedad, ¿sí? Por eso uno de los lemas de mi marca es sintonízate con el color que tú quieras vivir tu vida. Si tú quieres hoy sintonizarte con el amarillo, hazlo. Si lo quieres hacer con el rojo, hazlo, ¿sí? Finalmente es la intención la que lo vale. Y también es una enseñanza muy bonita, es que podemos ser lo que queramos ser. No importa si somos adultos, no importa si somos niños, no importa si somos serios, o sea, es darnos la posibilidad de ser quien queremos ser en el momento que queramos ser. Entonces también es un trabajo también de mucha honestidad que nos está mostrando el color, porque nos está indicando en la variedad está el placer, ¿sí? En la variedad está el disfrute. Sí. Y no hay nadie que pueda que pueda conectarse con el color de una forma triste. O sea, no hay nadie que pueda estar hablando del color y que esté llorando. O sea, es imposible. Ni con los grises o negros. Exactamente, pero también tienen un estado positivo, ¿sí? Y ahí también hay otro tema que yo creo que seguirá en otros programas, porque esto tiene muchísima tela por cortar, como decimos en Colombia. Y los colores también tienen unos estados positivos y unos estados negativos, y es como todo, ¿sí? Los extremos también son malos, inclusive en el color, porque también generan unas reacciones en nuestro organismo a nivel emocional diferentes. Pero lo que quería mencionar con el ejercicio y con la anécdota de José Luis es que todos finalmente somos autoexpresivos de acuerdo a nuestra personalidad, y nuestra personalidad también tiene un color. Es también parte de ese conocimiento interno identificar, por ejemplo, cuál es nuestro color y en qué momento ese color también empieza a cambiar. Entonces, si yo en ese momento, por ejemplo, tengo una personalidad muy verde, sí, pues porque me llama muchísimo la atención esta tonalidad, o porque me llama muchísimo la atención estar en espacios al aire libre, o estar entre bosques o caminando. Entonces yo ya ahí puedo estar identificando que en ese momento, sí, que en este momento de mi vida, yo estoy vibrando muchísimo más con este color, entonces ya puedo también tratar de expandir esa vibración con otras cosas, ¿sí? Con otros espacios, con otras personas, con otros ejercicios que también me provean de esa misma sensación. Entonces, por ejemplo, para un amante de la naturaleza, el color verde siempre va a ser muy, muy calmante, muy armonizador, como decimos aquí, va a estar en su salsa, ¿sí? Va a estar en su casa. Entonces, es muy bonito también que ustedes, cada uno de ustedes pueda también empezar a pensar, bueno, y yo me llamo Mónica, yo me llamo Alfredo, sí, todos tenemos un nombre, pero ¿y si yo fuera un color? ¿Qué color sería? ¿Sí? Y ese color, ¿cómo se expresa en mí? Y cómo se expresa en mí de forma positiva y cómo se expresa en mí de forma negativa también. A ver, platícanos, esto está interesantísimo. O sea, por ejemplo, hay personas verdes, pero hay personas azules y rojas. A ver, platícanos algunos colores, poquitos, porque no nos alcanza el tiempo. ¿Por qué es verde? Y a ver, ahora un color azul, un color café, un color negro. Bueno, como yo te decía, o sea, todos vamos vibrando de acuerdo a una tonalidad, de acuerdo a lo que estemos viviendo en nuestra vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si una persona está en un proceso de duelo, asumiremos que esa persona estará vibrando en un color, en alguna tonalidad de color frío. Puede ser desde un negro a un gris a un azul pálido, ¿sí? Pues porque su emoción y su condición de entrada ya la conocemos, entonces ya podemos deducir que puede estar en alguna de esas tonalidades.
pero como el proceso de duelo, por ejemplo, para todos no es igual y no se vive igual, y su proceso de aceptación y de transformación tampoco es el mismo. Hay personas que en un proceso de duelo pueden estar vibrando en un color amarillo, ¿sí? Y nosotros podemos decir, bueno, el color amarillo es un color muy alegre, es un color muy vital, pero también es un color que aporta muchísima claridad mental. Y es esa claridad mental la que nos lleva a esos procesos de aceptación, ¿sí? Entonces, pongo este ejemplo, es como para no asumir de entrada el significado de ciertos colores. Porque como lo decía, todo depende de la experiencia que estemos viviendo y también de nuestra personalidad. Yo, por ejemplo, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy una personalidad muy roja, ¿sí? Porque yo soy muy activa, me gusta siempre estar trabajando, creando, muchísima iniciativa de crear nuevos proyectos, de compartir con la gente, tengo muy buen impulso, un buen nivel de energía. Entonces, como yo ya conozco cuál es mi personalidad y cuál es esa personalidad cromática, entonces yo para poder equilibrar mi personalidad, entonces trato de elegir unos colores, por ejemplo, más fríos, ¿sí? Pero eso pues ya depende de lo que yo quiera vivir y quiera experimentar durante el día. Entonces eso es también un modo de conocerme a mí misma, ¿sí? Yo, por ejemplo, le preguntaría a José Luis, ¿por qué hoy está vestido de amarillo? Pues lo que pasa es que yo estoy en un proceso de cambio ahorita y, o sea, no fue escogido, simplemente el clima está un poco fresco y fue lo que más rápido encontré sin tener que vestir formal, ¿no? O sea, me ocurrió nada más. Además, aquí hay un dicho que dice que el de amarillo se viste en su Belleza se atiene. se atiene. Pero ¿sabes qué, José Luis? Eso es lo que tú crees. Tú crees que tú simplemente fue casualidad, que escogimos la forma como nos vestimos, pero todo tiene una intención y realmente esa es una decisión inconsciente. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, cuando tú ya decides elegir conscientemente cómo te quieres vestir y cuál es el color que quieres expresar, pues es porque tú pues con anterioridad ya lo defines. Bueno, yo hoy me quiero sentir así, bueno, ¿cuál sería el color que compenetra como con esa emoción que estoy sintiendo hoy para que se expanda durante todo el día? Entonces yo ahí ya lo elijo. Pero normalmente en el día a día y en la cotidianidad, nosotros no elegimos el vestuario por el color, sino simplemente porque me queda bien o porque es lo más fácil de llevar y me sale con todo. Pero resulta que esa vibración de ese color nos acompaña durante todo el día y nosotros permanecemos imperceptibles a esa vibración hasta que sucede algo durante el día que lo detona. Pero realmente tiene que ver muchísimo con esa carga vibratoria, con esa carga cromática que estamos utilizando durante todo el día. Muy interesante. Bueno, yo me puse esto porque no tengo otro más el día de hoy. No hay otro más. Oye, Elvira. Te queda hermoso ese amarillo, cabe aclarar. Ya ves que es el amarillo, que te ves hermoso, como tú decías. Tú te viste, ¿no? Muy bien. Oye, Elvira, ¿cómo ves esto que está diciendo ella y la relación con los colores del aura que tienen mucho significado a lo que está diciendo Mónica? Y justamente estaba pensando en eso, cuando ella estaba diciendo de la tonalidad, pensé en los colores que emites. En realidad, cómo te sientes es la tonalidad que empiezas a emitir y, por supuesto, eso lo vas compaginando o complementando con lo que estás escogiendo a nivel inconsciente. Entonces, por supuesto, el aura tiene tonalidades luminosas en cierta gama, cuando tu estado es alegre, dinámico, etcétera. Por ejemplo, el rojo, ok, sabemos que es dinámico. Y el aura se vuelve ensombrecida, se vuelve con colores pardos o poco luminosos cuando estás triste. Entonces supongo o quiero pensar que es lo mismo con los colores al exterior. Es decir, otra vez, una interrelación entre lo interno con lo externo. Yo emito lo que soy, emito los colores que tengo. Me imagino como que yo soy una lámpara, un foco, un ser luminoso, y voy emitiendo los colores con los cuales yo estoy vibrando y a la vez me puedo alimentar de los colores que están en el exterior para equilibrar. Ahora, si lo hago con conocimiento y sé que a lo mejor un color muy cálido requiere su contraparte para equilibrar, entonces ya con todo conocimiento de causa voy a escoger a lo mejor un blanco y lo combino con el rojo, ¿no? Y equilibro. Es muy interesante y creo que el aura al final es la manifestación del color que todos llevamos en nuestro interior, en nuestras células. Sí, y
Fíjate, por ejemplo, yo tengo una gama de colores, generalmente tonos claros. Normalmente yo me he visto con camisa de tonos claros y los pantalones oscuros. ¿Por qué? Bueno, porque los pantalones oscuros me duran más tiempo que si me pongo. Y a veces me los puedo poner 2 veces o 3, ¿no? Y ya. Pero generalmente ¿No quieres lavar? Sí, lo que pasa es que pues, no quiero lavarlos y además, digo, me pongo cómodo, ¿no? Y lo que me pongo arriba generalmente es oscuro, ¿sí? Esto me llama mucho la atención por lo que tú me estás diciendo, ¿no? Por dentro quiero estar muy transparente, pero luego tápate porque porque no quieres manifestar lo que tienes. No sé, Mónica, ¿qué opinas de esto que te digo en lo personal? Bueno. Ya me voy a decir que yo me vas a sacar mis patologías, ¿eh? Bueno, no es tan sencillo realmente, porque pues esto no se trata de un arte adivinatorio. Sí, claro. Es más una interpretación, ¿sí? Pero sí, puedes estar experimentando también cierta timidez, si en algún momento estuviste muy perfil bajo en ciertos proyectos o en ciertos propósitos en tu vida, entonces eso te da el valor también para poder utilizar esa claridad. Pero en algún momento tiene que aparecer algún temor o algún sentimiento de duda para que puedas generar también, puedas conectarte con esa tonalidad un poco más oscura, que es mucho más introspectiva. Pero no creas, porque también dentro de esa introspección y de esa, pues de ser también un poco más extrovertido, pues también se genera un equilibrio, ¿sí? Cuando se utilizan en ambas direcciones. Lo que decía Elvira con respecto a que nosotros somos una especie también de radar, ¿sí? Entonces nos vamos sintonizando también con esa energía cromática de afuera y con esa energía cromática que tenemos en el interior, es también parte de ese complemento. Cuando tú ya lo puedes hacer consciente, pues entonces tú ya eliges en qué color sintonizarte. Pero cuando tú no eres consciente, porque no somos conscientemente todo el tiempo, todas las 24 horas del día, si hay una sabiduría interna que conecta con lo que mejor le funcione y con lo que mejor le hace bien, ¿sí? Ahora, ese color, Alfredo, que tú estás manejando son colores muy sabios, son colores muy introspectivos, que emanan muchísima sabiduría, entonces no temas seguirlos utilizando. Pero, sin embargo, yo sí te sugiero que puedas utilizar alguna tonalidad que haga contraste, ¿sí? Porque tú tienes un muy buen sentido del humor, conectas muy bien con las personas, o sea, generas una confianza inmediatamente. Y cualquier tonalidad que sea, por ejemplo, entre amarillo o un azul celeste te iría súper bien, porque te ayuda a equilibrar muchísimo más. Me vestiré de amarillo, José Luis, y me atenderé a mi belleza. Bueno, hoy no, porque entonces le quitamos la atención a José Luis. Muy bien. Oye, José Luis, ¿algún último comentario para ir cerrando? Porque, como dice Mónica, esto es cosa inacabable, propiamente es un área del conocimiento de las terapias complementarias o alternativas, ¿sí? Entonces, para ir cerrando este programa, ya después invitaremos a Mónica en otra plática para... yo encantada. Y que nos haga ese honor nuevamente. José Luis, para ir cerrando el programa del día de hoy. Sí, mira, así como comenté lo de la fiesta, pues también ahora la parte seria, ¿no? Por ejemplo, cuando empieza uno a estudiar tarot, ¿sí? Te recomiendan que medites sobre una carta, pero blanca, ¿sí? O sea, nada más la pura figura delineada. Si empiezas a meditar tú en la figura del tarot, sobre todo en los 22, y después le empiezas a poner el color que a ti te nazca, ¿sí? Y empiezas a iluminarlos, empiezas a iluminar. Luego lo comparas con el original, ¿sí? Y ahí tu proceso mental sufre un cambio, porque se empieza a ordenar a través de esos colores que tú imprimes en algo muy serio, en este caso, ¿no? Pero así como es esa seriedad, pues también está lo otro, ¿no? La parte lúdica, la parte más amable. Sí, entonces definitivamente los colores, ya no vistos como cromoterapia, ¿sí? A mí me cambió hoy
180 grados la impresión que yo tenía de los colores. ¿Sí? Para mí era cromoterapia, aplicar el rojo para sanar corazón, el azul para sedar, el verde para curar, y no, ya ahorita ya me cambió, que no es necesariamente en esta terapia la formalidad de los colores, sino más bien la parte lúdica, suéltate, juega, en fin. Sácate, exprésate. Exprésate. Muy bien, Elvira, para ir cerrando, antes de que... Seguramente que en la siguiente entrevista con Mónica, José Luis estará vestido de naranja o de color fuchsia. José Luis siempre dice, ¿por qué dicen color melón? Para mí el melón es una fruta y no un color. A lo mejor hoy también ya entendió por qué. Y pienso que, como dice Mónica, lo más importante es que cada persona, conectada con su propia sabiduría interna, juegue con estos colores, porque, por ejemplo, es como en musicoterapia. Si yo pongo a una persona que está deprimida, le pongo una música alegre, a lo mejor lo deprimo más, porque se siente apabullado con eso. Entonces, si la persona está jugando con azul y yo le digo, no, mira, inclúyele un poco de morado, y lo conflictúo. Entonces, la posibilidad, entiendo así, Mónica, espero estar en lo correcto, que la posibilidad del arte terapia, de este juego con los colores, es pon lo que tú sientas, sin que sea impuesto desde fuera, déjate fluir, y eso es lo que te va a ir reconectando y entendiendo qué procesos emocionales estás llevando. Y pienso que el terapeuta, el que realiza esta técnica, podrá guiar, orientar a la persona, pero solamente como una orientación, y la propia persona encontrará su propio nivel de equilibrio, que al final es lo que pretende. Creo que el arte busca el equilibrio del ser, y creo que esta terapia es de las muy lindas, quizás de las más bonitas que habíamos visto hasta hoy. Gracias, Mónica. Muy interesante. Yo creo que para poder adelgazar, yo creo que podemos aventar la gula a través de los colores, ¿no? Sí. La gula y a ver si nos ponemos delgaditos. Mónica, para cerrar, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, para cerrar, ¿qué les puedo decir de los colores? Simplemente disfrútenlos, recíbanlos, conéctense con ellos, siéntanlos, ¿sí? Porque realmente los colores se sienten, ¿sí? Los colores se disfrutan, los colores se saborean, y conéctense con más color, no le teman a simplemente por ya ser adultos, por ser personas muy intelectuales, independiente de su condición y su estrato, como lo mencionamos en algún momento, simplemente déjense llevar y conecten con ese niño interior. Ese niño interior siempre conoce las respuestas de lo que nos hace más felices. Ese es el mensaje del color, simplemente conectarse con lo que a uno lo hace más feliz. Muy bien, pues Mónica, muchas gracias por este primer programa. Después, ojalá nos permitas después en una segunda ronda platicar. Claro que sí, cuando quieras. Sobre los protocolos técnicos de la arteterapia. Me imagino que debe de haber algunos protocolos, algunos claro que sí. Posibles trabajos para poder solucionar los problemas de mujeres, que creo que en el mundo de los hombres, entre comillas, la mujer requiere de mucho apoyo, porque hay muchísimos errores y muchas malos entendidos de lo que somos los seres humanos, especialmente en el ámbito de los sexos o de las relaciones de poder o de relación, ¿no? Pues muchas gracias, Elvira, muchas gracias, José Luis. Mónica, nos estaremos viendo en otro programa que al rato me va a traer jugando aquí en el programa. No, ya nos estaremos pintando. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias a todos nuestros seguidores. Nos veremos en el siguiente programa.